tardes a todos y a todas. Yo, antes de empezar, decir que escuchando a Ángel, como antes proponía el participar en la Olimpiada de Filosofía, yo después, aprovechando eso, os invitaré a dos cosas, también de participación, por si alguno a nivel individual le gusta y le apetece participar, pero al final veremos eso. La verdad es que para mí es un placer estar entre todos vosotros, entre todas vosotras, y cuando Ángel Martín me invitó a participar en esta jornada para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la verdad, sinceramente, ahora sí, ahora mejor. Yo no me escuchaba, yo creo que no me escucho, pero bueno, como me dicen que sí, decía que la verdad y con toda sinceridad es que me sentí honrado e ilusionado. Honrado por el hecho de que pensara en mí para participar en esta jornada e ilusionado porque eso, en cierto modo, me permitía y me obligaba a venir a Elche, saludar y estar con antiguos, viejos y entrañables amigos y amigas, y también el poder conocernos, y que duda cabe que después al final seguro que también nosotros lo seremos. Vaya por delante que el título de mi exposición está pensado, como decía Ángel, para responder a la pregunta de si es necesario todavía enseñar filosofía entre los jóvenes o si la vida vertiginosa de hoy en día, las condiciones actuales del mercado laboral o la proliferación de diversas disciplinas hacen que podamos prescindir de la filosofía. La pregunta tiene su razón de ser porque todos sabemos que parece que desde diversos ámbitos se promueva el potenciar diversas asignaturas instrumentales y que se promueva una evidente desconsideración hacia la filosofía. ¿Es necesaria, por tanto, la filosofía entre los jóvenes? ¿Tiene cabida la filosofía en nuestro sistema educativo? Cuando a mis 17 o 18 años yo decidí estudiar filosofía, lo hice influenciado por la enseñanza de un gran profesor de bachillerato que me había sabido transmitir que con ella podía encontrar una ayuda para buscar las razones de mis actos, para construir una interpretación plausible de todo cuanto me rodeaba, para diseñar un proyecto de vida y para tomar decisiones. Nos insistía una y otra vez aquel profesor que filosofar es, en cierto modo, ir tomando decisiones a lo largo de nuestra vida. Desde entonces he seguido en ello, tomando decisiones y leyendo con fruición, dejándome iluminar por los más variopintos pensadores, acercándome a corrientes y tendencias sin terminar de encajar en ninguna de ellas. Porque al final he llegado a la conclusión de que el lugar que ocupamos en el cosmos es un lugar singular. Nadie puede dar la respuesta a nuestras inquietudes, pues aunque comunes, somos, cada uno de nosotros, únicos. Responder a nuestras preguntas es pues una tarea personal y en el fondo solitaria. Últimamente, muchas veces me hago una pregunta. ¿Y bien, después de todos estos años, la filosofía ha cumplido mis expectativas? Debo decir con modestia que no he resuelto definitivamente ninguna de las grandes preguntas. Tal vez porque, como escribió Wittgenstein, la filosofía no es un recetario de soluciones, sino como una especie de caja de herramientas, como una especie de escalera que hay que saber utilizar para ascender y después también saber arrojarla. No obstante, la filosofía me ha ayudado a reflexionar sobre el mundo, a reflexionar sobre la sociedad y sobre mí mismo, y sobre todo me ha ayudado a vivir, a tener una actitud vital frente a las adversidades.
Pero voy a dejar esta perspectiva personal y me voy a acercar ya, me voy a centrar ya en la exposición que voy a realizar en 3 partes. En primer lugar, me centraré en los atentados que se han dado y se están dando contra la filosofía. En segundo lugar, reivindicaremos el papel e importancia de la filosofía, no a través de mis palabras, sino a través del discurso de algunos grandes pensadores. Veremos por qué ellos creen que la filosofía es necesaria en la sociedad. Y por último, reivindicar el papel que yo considero que la filosofía puede desempeñar en la sociedad en general y en particular, como decía, entre la juventud. Desde 1985, como decía perfectamente Ángel en su intervención anterior, todas las leyes educativas en nuestro país, a excepción de la LOCE, de vida efímera, todas ellas se han caracterizado por su animadversión hacia la filosofía. Hasta el punto que, como decían anteriormente en la mesa, la filosofía desaparece prácticamente de segundo de bachillerato. Naturalmente, si logran esto, si la filosofía va poco a poco desapareciendo del bachillerato, ello supondrá a la postre el final de las facultades de filosofía. De aquí que esas acciones que anunciaba Ángel y Eduardo me parezcan acertadas, especialmente si van coordinadas dentro y en el ámbito de las facultades de filosofía. En líneas generales, se han dado 2 grandes atentados contra la filosofía. Uno de ellos procedente del mundo científico, el otro procedente del mundo de la política. Voy a exponer uno y otro. El primer ataque, como decía, procede del mundo de la ciencia. Hubo un tiempo, como todos sabemos, porque todos aquí somos filósofos, en que el saber científico surgió y se desarrolló bajo el ámbito protector del ámbito filosófico, en que realmente no existía un saber científico independiente del filosófico, sino que el auténtico saber se identificó con la filosofía. Incluso, con el tiempo, lo que hoy llamamos ciencia fue tomando cuerpo, esa ciencia recibió el nombre de filosofía natural. Filósofo era aquel que abarcaba una gran cantidad de saberes. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Y entre filosofía y ciencia cada vez se ha ido estableciendo un mayor abismo. Esta distancia entre el saber científico y el filosófico en parte se debe al mismo científico, que para obtener mayores dotaciones, mayores apoyos para sus investigaciones, no ha dudado en ahondar en la idea de que la ciencia es ante todo productiva, que su éxito debe estimarse en función de su rentabilidad y que el progreso se encontraba en el desarrollo de las ciencias y no en el desarrollo de las humanidades. Así, se debía profundizar en la investigación física con el fin de desarrollar, entre otras, la industria energética, o en la química, biología y fisiología para obtener nuevos productos farmacéuticos, y que el futuro se encontraba exclusivamente en estos desarrollos, no en el cultivo de las ideas. El científico sabe que hay una tarta a repartir, y cuantos menos entren en ese reparto, a más parte tocará. La filosofía y las humanidades les estorban, por eso no les molesta e incluso contribuyen a su desaparición. Pero de este distanciamiento entre filosofía y ciencia y de los ataques que está sufriendo la filosofía, no hay que responsabilizar únicamente a los científicos.
el segundo gran atentado, como decía, proviene de las filas de los políticos. Hay quien dice que los políticos se han puesto de acuerdo en que hay que evitar, hasta donde sea posible, que nuestros jóvenes piensen, y de esta manera amputar su sentido crítico y hacerlos más fácilmente manipulables. Tal vez no anden muy desencaminados quienes opinen esto. Con motivo de las últimas elecciones al Parlamento catalán, en un debate entre aspirantes a presidente, escuché a uno de ellos decir lo siguiente: animo a los catalanes a participar en estas elecciones y que el domingo vengan a votar, pues la esencia de la democracia es depositar nuestro voto en las urnas cuando así nos sea requerido. Qué desalentadoras palabras. La esencia de la democracia no sería entonces que el ciudadano participe a través de diferentes y crecientes cauces de participación, sino que deposite su papeleta en la urna y les deje a ellos, los políticos, la toma de decisiones. Según esta versión, nuestros políticos estarían lanzando todo un ataque en toda regla contra la filosofía por el miedo a formar personas reflexivas y críticas. De aquí ese afán por eliminar la filosofía de los estudios de enseñanza secundaria. Temen a la filosofía y quieren neutralizarla. Pero hay quienes van todavía más lejos y afirman que los políticos no atacan la filosofía porque la temen, sino porque la menosprecian. La realidad entonces para nosotros sería mucho más decepcionante. No nos temen, nos ignoran. Según esta segunda versión, los políticos piensan que la filosofía no sirve para nada y buscan dejar espacio para otras disciplinas instrumentales supuestamente más útiles. Y efectivamente, aceptémoslo, la filosofía no sirve en el sentido que actualmente tenemos de utilidad. Es más, la filosofía representa una impugnación del criterio mercantilista de utilidad. La filosofía impugna este criterio mercantilista, el consumo desmedido, la productividad a ultranza, la aceleración en la vida, la ocupación del tiempo, la circulación de mercancías y personas, la globalización son los actuales criterios de utilidad, que paradójicamente con la crisis expulsan fuera de sí a un número cada vez mayor de individuos, que como la filosofía no son utilizables, sobran. Y los jóvenes, como potenciales sobrantes, también estarían de más. Pero si deseamos una sociedad más justa y humana, una sociedad en la que no actuemos lobos contra lobos, no sobrarán principalmente aquellos que están proponiendo los actuales criterios de utilidad. Vamos a ver, si su propuesta fuera: suprimimos diversas materias, suprimimos diversos estudios, suprimimos diversas carreras para sustituirlos por otros que garantizan a los jóvenes una inserción laboral exitosa. Quizá entonces, si fuera así, podríamos planteárnoslo. Trabajo a cambio de ignorancia. Trabajo a cambio de desconocimiento de las raíces de nuestra cultura, de desconocimiento de las humanidades, de desconocimiento de la historia y del pensamiento. Trabajo a cambio de convertirnos
en seres operativos, intercambiables y competitivos. Ignorancia a cambio de vivir en un mundo feliz, premiado con un buen trabajo para los jóvenes, con un consumo sin límite. Si esto fuera así, quizá podríamos planteárnoslo. Sería terrible, pero según sus criterios de utilidad, sería comprensible. Ahora bien, si el horizonte más inmediato para los jóvenes es el paro, el trabajo precario y el ocio sin recursos, ¿por qué no dejar que los jóvenes aprendan todo lo que nos ha hecho excelentes? Todo lo que nos ha hecho espiritualmente ricos. Todo lo que nos ha hecho intelectualmente lúcidos. Qué lejos están nuestros políticos de aquellas palabras que un buen día Unamuno pronunció ante los estudiantes de medicina. El gran reto, vino a decir Unamuno, que debe plantearse la universidad no es el de hacer de ustedes unos buenos médicos, unos buenos científicos, unas buenas personas. El gran reto que debe plantearse la universidad es el de hacer de ustedes unos grandes médicos, grandes científicos y grandes personas. Pero eso solo se logrará si sus estudios científicos vienen acompañados, vienen complementados con estudios humanísticos y filosóficos. Solo se logrará si sus conocimientos científicos vienen acompañados de un comportamiento ético y moral. ¿Qué distancia entre los políticos y Unamuno? Así pues, frente a los ataques que desde diversos ámbitos está sufriendo la filosofía, nosotros reivindicamos su papel. Decimos no, decimos basta. Reclamamos el papel que la filosofía puede desempeñar en la formación de nuestros jóvenes. Decimos que la filosofía es necesaria en esa formación. Si a los que estamos hoy aquí nos preguntaran por qué necesitamos la filosofía, seguramente coincidiríamos todos en que la filosofía es necesaria por dos razones. Una, porque es lo que comparten todos los seres humanos. Y dos, porque es lo que comparten todas las disciplinas. Es decir, responderíamos que el pensamiento filosófico refleja un patrón general de pensamiento compartido por todas las disciplinas y por todos los seres humanos en su quehacer cotidiano. Pero si quisiéramos enriquecer estas apreciaciones nuestras, podríamos recurrir a una serie de opiniones de algunos de los más prestigiosos pensadores. Y con ello entro en la segunda parte de mi exposición. Podríamos recurrir en primera instancia a Sócrates, para quien la filosofía produce autoconocimiento, porque predispone hacia la reflexión sobre uno mismo. Y este autoconocimiento y esta reflexión son necesarios para entender el porqué de la vida y no para vivir simplemente. La filosofía, según Sócrates, es necesaria porque ayuda a dar sentido a nuestra vida. En segunda instancia, podríamos recurrir a Aristóteles. Para Aristóteles, la filosofía es el instrumento que nos puede ayudar a lograr un sistema de creencias. Como todos sabemos,
cualquier sistema de creencias se encuentra en la sociedad que cada uno vive. Este sistema lo vamos absorbiendo poco a poco, lentamente, de una manera acrítica. Pero el filósofo hace algo más. Lo examina cuidadosamente y lo adapta críticamente, o si se prefiere, filosóficamente. La filosofía, por tanto, según Aristóteles, es necesaria porque nos hace reflexionar sobre la sociedad y nos hace ser unos seres sociales mejores, nos hace ser buenos ciudadanos. Hay otra tercera y poderosa razón que hace necesaria la filosofía. Si hacemos caso de Epicuro, la filosofía nos mantendría eternamente jóvenes. No hay edad para filosofar, nos dice Epicuro. Así que deben filosofar tanto el joven como el anciano. Para que en su vejez rejuvenezca en los bienes de la alegría de lo vivido. Aquel para que sea joven y viejo al mismo tiempo por su intrepidez frente al futuro. Bertrand Russell, en cuarta instancia, considera que la filosofía extiende nuestra vida egocéntrica, expandiendo nuestro pensamiento de la aldea al universo. Las cuestiones filosóficas ensanchan nuestro conocimiento de lo que es posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y aminoran la seguridad dogmática que cierra nuestra mente hacia la especulación. La filosofía, según Russell, es necesaria porque engrandece nuestra mente y nos empuja hacia un conocimiento no étnico, sino universal. Stuart Mill, en quinta instancia, incide en el valor práctico de la filosofía, porque la filosofía nos permite desarrollar la habilidad de pensar cuidadosamente sobre cualquier tema. La filosofía nos permite estructurar nuestro pensamiento de una manera clara y exenta de ambigüedades. La filosofía, según Mill, evita las confusiones. Según Blackburn, en sexta instancia, la filosofía no solo evita un modo confuso de pensar, como decía Stuart Mill, sino que además puede contribuir a obtener una paz mundial. Ideas, nos dice, sobre cómo son los demás, o sobre quiénes somos nosotros, o sobre cómo defender nuestros intereses o nuestros derechos, sin tener en cuenta los intereses y derechos de los demás, son las que nos llevan a la guerra y nos convierten en opresores sin tener apenas mala conciencia. Cuando estas creencias van acompañadas del sueño de la razón, es decir, de que nuestra razón es la razón de todas las razones, el único antídoto, concluye Blackburn, es un despertar crítico, es un despertar filosófico, es una reflexión filosófica. Y por poner un último ejemplo de este recorrido que he hecho entre diversos pensadores, voy a hacer alusión a uno de los grandes filósofos de la ciencia de todos los tiempos, Karl Popper. Según Popper, la filosofía es necesaria porque todas las mujeres son filósofas y todos los hombres son filósofos. Porque de un modo u otro, todos adoptan una actitud ante la vida y ante la muerte. Así, frente a quienes piensan que la vida
carece de valor porque tiene un final, Popper les invita a considerar el argumento opuesto. Si la vida no tuviera final, se pregunta, ¿tendría algún valor la vida? Todo cuanto he dicho de estos grandes pensadores y lo que pudiéramos decir de otros igualmente grandes que ellos, lo voy a complementar con mi propia visión, con mi modesta visión en la tercera parte y última de mi intervención. Desde mi punto de vista, la filosofía es necesaria, además de por todo cuanto se ha dicho, por otras 4 razones. En primer lugar, porque las personas que llamamos filósofos o filósofas tienen un plus. Piensan como los demás humanos, pero piensan críticamente sobre lo que pensamos. En este sentido, un buen filósofo, un auténtico filósofo, no es aquel que solamente ha estudiado filosofía, sino aquel que además vive la filosofía, quien vive filosóficamente y, por tanto, si vive así, se caracteriza por ser una persona analítica, por ser una persona curiosa y al mismo tiempo escéptica desde el punto de vista intelectual, constante y perseverante en su quehacer a corto y largo plazo, tolerante y respetuosa con los puntos de vista de las demás personas, sensible con los sentimientos, niveles de conocimiento y grado de sofisticación de las demás personas, honesta e imparcial, es decir, libre de prejuicios, flexible y objetiva, o sea, buscadora de la verdad de forma desapasionada y desinteresada. Un filósofo o una filósofa es una persona, en definitiva, que está en paz consigo mismo y con el mundo. Nadie le debe nada a él o a ella, y él o ella, aunque reconocen su deuda con todos, tampoco deben nada a nadie. En segundo lugar, la filosofía es necesaria porque en ocasiones sus conceptos pueden dar lugar a cambios fundamentales en la sociedad, conceptos filosóficos y no conceptos científicos. Pongo como botón de muestra, y no me extiendo demasiado en ello por razón de tiempo, 2 conceptos de raíces filosóficas que transformaron en 2 momentos distintos el mundo. El concepto de persona, elaborado a finales del siglo III y que dio lugar posteriormente a las sociedades democráticas, y el concepto de lucha de clases que está en la base de los socialismos modernos. En tercer lugar, y con respecto a la actitud del científico, considero que la filosofía es necesaria porque, a mi modo de ver, la cuestión no estriba en el hecho de que se pueda hacer ciencia sin filosofía, que sí que se puede hacer, sino en el hecho de que se puede hacer buena ciencia sin una reflexión filosófica acerca de los problemas científicos. Es decir, en el hecho de si la filosofía puede contribuir o no a resolver determinados problemas o al menos a incrementar el conocimiento que el científico posea de su propio campo de investigación. La cuestión es, pues, si debemos permanecer en los simples hechos o debemos ir más allá de los mismos.
Si Freud dictal está en lo cierto, un aspecto esencial en la construcción de la física de Newton fue la concepción filosófica general de la relación entre elemento y sistema que heredó de Hobbes. Y el propio Einstein admitió que un elemento que le ayudó enormemente en la elaboración de su teoría de la relatividad fue su conocimiento de la mecánica clásica. Gracias a la misma encontró, según su propio testimonio, encontró un soporte conceptual que le permitió anticiparse a Maxwell, cuyos estudios sobre relatividad estaban más avanzados, matemática y física, pero no filosóficamente, sobre la relatividad. Estos y otros ejemplos creo que vendrían a corroborar que la investigación científica podría no solo enriquecerse, sino avanzar más segura si fuera acompañada de una serie de planteamientos tales como la dimensión histórica y social del conocimiento científico, la problemática surgida en torno a las teorías científicas, la evolución semántica de los conceptos científicos, las alternativas de desarrollo en una línea de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. En cuarto y último lugar, y con ello voy terminando mi exposición, considero que la filosofía es necesaria porque nos puede ayudar a hacer frente a los grandes desafíos que plantea la sociedad actual. Una sociedad marcada por una gran crisis financiera y crisis política, donde cada vez hay menos ricos y cada vez hay más pobres. Y aquellos no cesan de acumular más riquezas, mientras que estos contemplan cómo su capacidad adquisitiva cada vez es menor. Los últimos estudios hechos públicos en este sentido nos indican que en España 20 personas acumulan la misma riqueza que los 13 de españoles con rentas más bajas. Es decir, 20 personas poseen la misma cantidad de dinero que un tercio, nada más y nada menos, que de españoles. Por si esto no fuera suficiente, esos mismos estudios nos vienen a decir que en los 2 últimos años su fortuna ha crecido un 12%, mientras los sueldos de la mayor parte de trabajadores están prácticamente congelados desde hace varios años. Una sociedad marcada, por tanto, por una consideración desmedida hacia el poder y hacia el poder del dinero, donde parece que en ciertas instancias se hubiera dado la consigna del sálvese quien pueda. Los escándalos económicos vinculados a los políticos es el pan nuestro de cada día. Entre el ciudadano se ha instalado la sensación de que esto que estamos viviendo está muy próximo al saqueo. Una sensación entre los jóvenes de incapacidad para encontrar un trabajo digno. No hablo ya de un trabajo vinculado a sus estudios o formación, sino de un trabajo realizado, ejecutado, ejercido simplemente con dignidad. Y una sensación entre el profesorado de que en los centros docentes existe una mayor incapacidad para resolver y dar respuesta satisfactoria a la problemática que genera el comportamiento de algunos alumnos dentro del aula. Ante todo esto, necesitamos una ciudadanía crítica. Necesitamos un nuevo contrato social con una ética de mínimos. Necesitamos total transparencia, absoluta transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Necesitamos fomentar la participación ciudadana dentro de nuestra democracia. Necesitamos que entre las frías cifras macroeconómicas haya un lugar para la razón humana. Necesitamos, como decía Unamuno, hacer personas, ser personas. Necesitamos conectar la filosofía con experiencias personales de los alumnos y alumnas y despertar su interés por descubrir nuevos significados en su vida. Necesitamos enseñar filosofía desde la más temprana edad, como un antídoto al desarraigo social. Necesitamos, en fin, recuperar la filosofía y recuperarla de un modo optimista, teniendo como finalidad el disfrute y el deleite. Cuando Nietzsche describe el ascenso de Zaratustra hacia la cumbre, nos cuenta que luego éste desciende alegre, contento, bailando, no como Moisés, cargado con el peso de la ley, sino feliz, porque ha descubierto la mentira de todas las verdades y la verdad anterior a toda verdad. Los jóvenes filósofos pertenecen a una estirpe excelsa de exploradores, pioneros que, como dijera Machado, hacen su camino al andar. Los jóvenes son del linaje de los descubridores, de los audaces. Como decía Baudelaire, hay que ser audaces y sublimes sin interrupción. La filosofía debe ser para los jóvenes el amarre para hacer de este mundo un mundo más justo y habitable. Porque la filosofía es evidentemente algo que se estudia, algo que nos enseñan nuestros profesores y profesoras, pero también es, como decíamos al principio, una actitud vital que busca aprender con las enseñanzas de quienes fueron tocados por ese delirio del inquirir. Pensar es poner el mundo patas arriba, reconstruirlo, transformarlo, hacer que los acontecimientos se ajusten a la razón y no a onerosos intereses. Hay gestos que se convierten en testimonio. A los jóvenes y a los menos jóvenes, a todos, como decía Epicuro, nos está encomendado el reto de luchar por la filosofía, de lograr que no se consuma ninguno de los ataques que está sufriendo. Si finalmente, por desgracia, la luz de la filosofía se debilita o eclipsa, los que estamos hoy aquí en Elche podremos afirmar: lo advertimos, quisimos resistir, pero la arbitrariedad del poder nos venció, nos derrotó, pero no nos engañó. Si por el contrario la filosofía sobrevive al atentado que contra ella se quiere perpetrar, en el futuro podremos decir: nosotros estuvimos allí, aquí, hoy, defendiéndola, y juntos vencimos. Que Atenea, diosa de la sabiduría, nos reparta suerte. Gracias.